Hola, bienvenidos a otro video más de este canal. En este video vamos a explicar la configuración de esta cámara doble lente Dual Cruiser de la serie IMO de cámaras Wi-Fi. Esta cámara es exterior, por lo tanto es que trae doble lente. Un lente es fijo y el otro lente es que gira 360 grados. Esta cámara es para exteriores, se puede insertar una memoria hasta 256 GB y tiene la instalación para que tú puedas visualizar con dos visiones. Es como si tuvieses dos cámaras en una sola y lo puedes instalar en sitios exteriores. Una vez instalado, simplemente lo conectamos a la corriente, insertamos la memoria y vamos a ir a nuestro celular a hacer la configuración. Una vez que estemos en nuestro celular, lo primero que vamos a ir es a descargar la aplicación IMO para poder configurar la cámara. Recuerden que antes de descargar descargar la aplicación IMO, tiene que estar conectado a la red Wi-Fi donde la cámara quieres que se conecte para que puedas hacer la configuración. Esto es muy necesario. Entramos en Play Store y en Play Store buscamos la aplicación IMO. Vamos a abrir, en este caso yo ya la tengo descargada e instalada y vamos a proceder. Una vez que abrimos la aplicación, vamos a descargarnos vamos a registrarnos. Nos registramos en la aplicación con un correo Gmail o Hotmail. Es súper sencillo. En este caso yo ya tengo una cuenta registrada, tengo varias cámaras ya agregadas a esta cuenta. Pero cuando tú te registres va a aparecer vacío, no te va a salir ninguna cámara porque recién vas a configurar tu cámara que tienes que configurar. En esta parte de arriba le damos al signo más para agregar una nueva cámara para configurar. Le damos en escanear código QR y aquí vamos a autorizar para que pueda acceder a nuestra cámara. Vamos a escanear el código QR en la etiqueta que llegue en la cámara, o si no, en la misma cámara también llega el código QR. Le damos en siguiente y aquí ya nos aparece la cámara. Vamos a darle en entendido y aquí vamos a conectarnos a la red Wi-Fi. Ingresamos, siempre va a aparecer el nombre de nuestra red Wi-Fi, pero vamos a ingresar la contraseña de nuestra red Wi-Fi a donde se conectará la cámara Wi-Fi. Ingresamos la contraseña y vamos a darle en siguiente para que se pueda conectar. Le damos hecho y nos dice que activemos nuestro Bluetooth. Activamos el Bluetooth de nuestro celular, regresamos a la aplicación y esperamos a que haga conexión mediante Bluetooth. Y aquí vamos a esperar a que haga conexión a la red Wi-Fi donde estamos configurando. Esto tiene que llegar al 100% para que haga conexión a la red Wi-Fi. Para esto es muy necesario que nuestros celulares y la cámara estén conectados a la misma red para poder configurarla. Una vez ya hecho la configuración, llegó al 100%, ya reconoce. Aquí podemos renombrar la cámara, podemos poner cámara exterior o lo podemos dejar así y vamos a darle en hecho. Vamos a que cargue. Aquí aparece una opción de poder una grabación en la nube con un costo anual, pero aquí no le dan nada, le dan no autorizar. Aquí nos indica que debemos cambiar la contraseña. Si deseamos cambiar la contraseña de nuestra de nuestra cámara y actualizar la contraseña, si desean actualizan la contraseña, pero en este caso vamos a darle más tarde para poder cambiar la contraseña. No cambiamos y aquí ya puede verse nuestra cámara. Vamos a ingresar al primer recuadro de nuestra cámara y vamos a mostrarles la visión de esta cámara doble lente, cómo se visualiza. Aquí vamos a darle ahora no y esperamos a que cargue la imagen para poder visualizar. Ya aquí ya se ve la imagen de la cámara. Esta es la imagen de la cámara y se ve una imagen doble lente. El lente en la parte de arriba es el lente fijo y en la parte de abajo es la lente giratoria. Entonces esta cámara es doble lente, tiene doble visión y las dos cámaras tienen la misma resolución porque son de 3 megapíxeles. Y aquí ya tú puedes tomar fotos, puedes empezar a grabar porque ya tiene la memoria insertada. Puedes empezar a girar y puedes hacer ya toda la configuración necesaria que tú quieres. En esta parte de aquí tiene la opción de hablar y escuchar, tiene
La opción de grabación tiene la opción de poder de utilizar el micrófono para poder hablar y también se puede escuchar. Tiene opción de grabación, tomar fotos y la opción de poder girar la cámara. La cámara de abajo es la cámara que puede girarse los 360 grados para que tú puedas hacer el monitoreo más específico, porque la cámara de arriba es fija y la cámara de abajo se gira o es la que rota. Y de esta forma puedes configurar de forma muy sencilla. Ya depende de tú cómo quieres visualizar. Si la cámara de abajo que gira lo puedes mover hacia un ángulo tal vez a otro lado de la imagen, otra vez más abajo o más arriba, dependiendo la utilidad que le vayas a dar a esta cámara. Pero esta cámara es exterior, es súper sencillo de instalar y también tiene unas configuraciones para poder utilizar. Tiene sensores de movimiento, tiene activación de luz, tiene detección de humanos, tiene detección de personas, tiene detección vehicular, tiene alarma, tiene sirena, tiene sensor de luz. Cuando detecte luz de noche se va a encender un foco. Cuando haga detección de luz tiene detección inteligente. Tiene varios beneficios que esta cámara tú lo puedes ir verificando a medida que tú lo vayas utilizando. Ya un video que se viene, en un video siguiente vamos a ir explicando algunas configuraciones de esta cámara que son muy útiles, porque el video es muy corto. Entonces vamos a ir explicando cómo ve grabaciones y otros. Entonces espero que este video les haya sido útil, explicándoles cómo funciona esta cámara. Y ahora vamos a explicar más o menos cómo podemos girar la cámara. Para girar la cámara, que sería la parte de abajo, la cámara va simplemente en la parte de abajo hay un punto blanco circular, es donde vamos a utilizar para mover. Entonces, ese punto es simplemente para girar la cámara. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente giramos o movemos el punto a donde queremos que la cámara gire, más abajo o más arriba, dependiendo de nosotros donde queremos mover. Y como pueden ver, la cámara, a medida que vamos girando, la cámara también se va moviendo y lo podemos dejar en el punto donde queremos que se fije. Si deseamos al otro extremo de la cámara o de la imagen, o más abajo o más arriba. Bien. Y así puedes ir moviendo la cámara, o esto si quieres lo puedes dejar en un punto fijo y cuando se apague la cámara o cuando se vaya la corriente de luz o se reinicie la cámara va a regresar a su punto donde lo dejaste para que no pierda la grabación. Entonces esta cámara es muy genial porque tienes dos visiones de dos imágenes distintas. Es como si tuvieses dos cámaras pero en una sola. Bueno, esa ha sido la forma de configuración. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos hasta un próximo video.